y tiene que salir el cofundador de Cursor diciendo, no señores, que el chatbot, que se llama Sam, pero en realidad es una IA generativa que es nuestro servicio de atención al cliente, se ha inventado una política de seguridad. Los niveles de información, los niveles de libertad, de condicionamiento y demás, los estás totalmente rehaciendo y remodelando en procesos con agentes. Entrevistaban a un chico muerto porque habían recreado con IA a esa persona. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy buenas. Hoy vamos a hablar con Jorge Morel Ramos, que lleva 16 años prestando servicios legales en el ámbito del derecho tecnológico, desde el despacho Términos y Condiciones, elegido como Best Lawyer en 2024 y 2025 en la categoría de IT Law, el único en Baleares en esta categoría. Jorge fue ganador del premio al mejor blog jurídico en España en 2014, mejor web legal en 2018 y la divulgación de la seguridad informática en 2020. También es fundador del Legal Techies, coorganizador del primer congreso sobre Legal Tech, ya en 2017, y creador de Jade, que fue uno de los primeros proyectos de Legal Tech de código abierto. También es fundador de The Legal Letters, que es una newsletter sobre inteligencia artificial y su desarrollo normativo. Todavía aún así encuentra tiempo para escribir en el blog del Consejo General de la Abogacía Española y dar clases en varias instituciones. Con Jorge vamos a empezar hablando de las consecuencias de tratar y contratar con entidades sintéticas. Empezaremos con las relaciones entre organizaciones y particulares, B2C, tocando los temas de salud mental e influencers falsos, y también el compromiso de transparencia en el uso de la inteligencia artificial, según el reglamento. Después tocaremos las relaciones entre agentes de inteligencia artificial en el mundo B2B, o la contratación entre empresas, y el paralelismo con la contratación programática en el mercado publicitario. Terminaremos con divagaciones más salvajes sobre usos póstumos de datos personales y otras fantasías muy entretenidas. Vamos a por ello. Jorge, gracias por venir. Claro que sí, a ti por la invitación. Un placer. Muy bien. ¿A qué te refieres con esto de que estamos interactuando cada vez más con entidades sintéticas? A ver, empieza con cosas muy inocentes. Un chatbot de atención al usuario al que le pides, oye, tengo un problema con esto, no sé exactamente cómo funciona, y el chatbot te contesta. O bien te da soporte, por ejemplo, necesito conocer las tarifas del hotel o de la compañía aérea, que ya es antiguo y eran lo que eran los antiguos sistemas expertos, que ahí no había mucho error. Pero tan pronto hemos empezado a introducir, o sea, sistemas expertos en el sentido de que, bueno, ya estaban todo procedimentado, pregunta-respuesta, en general no había mucho margen de error. Pero tan pronto hemos empezado a poner IAs generativas solo en ese punto, y hemos empezado a tener sistemas que dan respuestas que son totalmente erróneas y llevan incluso a potenciales responsabilidades. Decirte que el sistema o el servicio que acabas de adquirir no funciona así porque en realidad acabamos de estrenar una política de seguridad y eso condiciona que no puedas utilizar el servicio como tú pensabas. Ostras, pues me doy de baja. Yo hago público eso, el usuario hace público eso en un foro, eso ha pasado con Cursor, que es una herramienta ya generativa en programación muy conocida. Eso en 6-7 horas empieza a viralizarse, cantidad de peña se empieza a dar de baja y tiene que salir el cofundador de Cursor diciendo, no señores, que el chatbot, que se llama Sam, pero en realidad es una IA generativa que es nuestro servicio de atención al cliente, se ha inventado una política de seguridad. Y en realidad no es que el servicio solo permita una licencia, que es lo que pide la persona, permite múltiples licencias por dispositivo. Eso es interactuar con una entidad sintética y genera con responsabilidades. Pero yo creo que está creciendo a una velocidad muy grande. O sea, por darte otro así muy rápido y tú lo miras. Ya llevo años un poco obsesionado con el mundo de los influencers virtuales.
ya hace también 2019, 18 empezamos a trabajar mucho el tema del marketing de influencers. Empezaban a sonar uno que se llama Miquela, que es uno de los más famosos y demás, que tiene como 2 millones y pico de seguidores. Y las marcas empezaban a estar, marcas especialmente grandes, pues luego la cosa ha crecido mucho, interesadas en un perfil de influencer 100% controlable. Porque al final son influencers que luego lo genera una agencia de marketing, pero para mí lo fascinante es que tienen vida. Es decir, que si tú los sigues, hay alguien que hace stories en primera persona y va al gimnasio, desayuna, lee libros, se va de vacaciones, tiene una mascota, tiene un nuevo amigo, tiene hobbies de todo tipo y color, escucha música, se separa, tiene familia incluso. Pero si lo ves externamente, aquí por ejemplo se ha hecho muy famosa Aitana en los últimos 2 años, año y medio, que es una agencia de Barcelona y eso salió incluso en el Financial Times. Tú la sigues y si no eres consciente de que hay como mucho en la bio, te ponen un aviso muy pequeñito de Power by AI y a correr, no te enteras la mayoría de veces, podrías no enterarte muchas veces de que esa persona no existe. Y eso me parece muy fascinante. Y a partir de ahí no he hecho más que escalar en los últimos 2 años. Claro. Esto abre muchas melones, ¿no? Por un lado, este mundo de consumidor a consumidor, aunque realmente el consumidor sea falso, porque es una entidad sintética y hay una agencia de marketing detrás y tal. Ahí me hace pensar en este tema de salud mental. Justo estábamos entrevistando a Yngwie Carlson de Kin, ¿sabes? De una app de esto de Empowerment Tech y tal, donde van a por el tema de salud mental, de cómo la gente está cada vez apoyándose más en LLMs para confiar, ¿no? Y para totalmente volcar todos sus problemas y confiar como si fuera un amigo del alma, ¿no? Y sin llegar a ese extremo, es verdad que si empiezas a interactuar o a hacer un seguimiento en Instagram o en TikTok o lo que sea a una influencer virtual, ese se convierte en un vehículo de extracción de comportamiento porque tus likes o tu seguimiento en el tiempo está haciendo despelotar, está haciendo exponer ciertas características acerca de qué es lo que te toca la fibra. Pero eso en el mundo de consumer to consumer, que realmente es consumer virtual a consumer real. Pero voy a lo primero que has dicho, por ir así por partes. Porque hay una parte que es, antes de una cosa que absolutamente me gustaría tratar contigo, que es llevar este tema de la entidad sintética al B2B, entre 2 entidades intermediadas. Antes de eso, lo que has dicho me parece muy interesante. Tenemos al consumidor con la empresa, el B2C. Y en el B2C tienes al consumidor real con la empresa que lanza su chatbot de soporte y, como has dicho, el chatbot alucina en cuanto a que se inventa una política de seguridad y tal. Claro, aquí hay 2 posibles salvaguardas. Una de ellas es que entendamos sencillamente, que alguien como Kurzweil lo sabe perfectamente, el límite entre el probabilístico y el determinístico, y que algo como una política tiene que estar muy acotado, del mismo modo que no te puedes inventar, pues si vas a hacer el triaje a un asistente médico de un hospital que, no sé, que tiene 7 riñones, por ejemplo, ¿no? El cuerpo humano está acotado y es determinístico. En el ámbito de lo que es la política de seguridad y privacidad tiene que estar acotado, y luego el mundo probabilístico del lenguaje poder expandirse libremente hacia aquello que por naturaleza esperamos que sea así, ¿no? Entonces claramente han fallado en esto, ¿no? En una primera capa. Pero la segunda capa, que te quiero preguntar, a ver qué piensas y ya me callo, es esta de la transparencia, porque la otra es que, si has dicho antes, si tú me dices a mí que estoy tratando con un LLM o con algo que está gestionado o cuyo motor subyacente es un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje, entonces yo ya sé a qué atenerme y puedo esperar que va a haber ciertas alucinaciones, pero ni siquiera me lo dices, ¿verdad? Me pasa con el soporte de Substack, por ejemplo, y de otras plataformas, que es un chat increíble, espectacular, pero me gustaría que me dijeran directamente dónde empieza el humano. Luego sí, cuando ya preguntas mucho te dice, voy a hablar con un agente real, pero al principio te intentan colar que no. Entonces ahí ya empezamos en un tema legal de transparencia, ¿no? Totalmente. O sea, el caso de transparencia de consumidor, pero transparencia también desde B2B, al final te lo llevas allí. Por el caso del curso, es muy sencillamente para que se entienda el supuesto, se adquiere alguien que la licencia, una empresa, por tanto, al final es B2B en este caso, desde la perspectiva, y la idea es que tú puedes utilizar esa licencia en más de múltiples dispositivos.
muchas herramientas de ese estilo lo permiten. Por alguna razón a este usuario no le estaba funcionando eso y solo podía utilizar, solo le estaba funcionando la suscripción en un dispositivo y le pide al servicio de atención al cliente qué está pasando. Y un tal Sam, a secas, dice, no, mira, lo que ha pasado es que ha habido un cambio en la política de seguridad y ahora mismo una suscripción equivale a solo un dispositivo. Entonces no puedes utilizarlo en más. Que es si lo miramos desde la perspectiva del LLM, oye, el razonamiento es bastante, no se ha ido mucho de madre, no me ha dicho nada especial. Y él te dice, pues ostras, esto es un invent. Yo no he comprado esto la idea es que la competencia me permite a más dispositivos. Dices, pues me voy a dar de baja. Y luego el tío va a Hacker News y dice, oye, que sepáis que cada curso solo te permite una licencia o un dispositivo full de Estambul. Entonces la gente se mosquea y dice, pues esto es un invento, entonces no puede ser. Y empieza a haber bajas en considerable masa hasta que no tardó ni 8 horas en salir el cofundador diciendo, no, perdón, que Sam es nuestra IA que utilizamos, y en verdad se ha alucinado esa política. Eso es un problema de transparencia de inicio porque nunca supo esa empresa que estaba interactuando con... Yo, por ejemplo, he tenido hace un par de semanas tuve un problema con ChatGPT que se atrancó al empezar a conectar cosas y tuve que acabar hablando con el servicio de asistencia al cliente. Obviamente no hay ni un solo ser humano en todo ese proceso. Muy al final del final, porque ya lleva haciendo como 12 o 15 pasos de los que me decía, dice, creo que tendré que ponerte en contacto con un operador humano. Pero nunca en ningún momento se presentó diciendo, hola, soy una inteligencia artificial. Lo hizo muy bien, sonaba siempre muy razonable y muy bien, pero nunca se presentó como nada. Y el otro que yo comentaba, y también estaba por ese artículo, es uno que acabó en tribunales, en arbitraje, un caso de ese sí es B2C, porque se fue una tarifa con Air Canada. Y en este caso un señor se había fallecido su abuelo, tenía que coger un vuelo de urgencia a otra parte del país, contactó con el chatbot para pedir qué tarifas había, si había tarifas especiales en esos casos, y el chatbot le dijo que sí. Le dio el precio y le pasó un enlace. Y le dijo que aplicando eso le funcionaba. Luego el señor va a hacer todo el proceso y demás, y se encuentra que era como 500 euros más caro. Las urgencias lo hace y demás, pero el tío denuncia, digamos, a consumo en plan, oye, esto también no puede ser, aquí hay un descuadre gigantesco. Y la empresa dijo, que me parece muy original la argumentación jurídica, pero también muy de coña, dijo, no, perdón, es que el chatbot, verdad que se ha inventado una tarifa, pero es que el chatbot era autónomo. O sea, que no nos es Skynet, y Skynet ha decidido que quiere ser abogado, y va por su cuenta. Y el juez le dijo que, oiga, ¿usted dónde va? Que no, que el chatbot es un canal más que forma parte de la empresa. Y además la empresa argumenta que, y la verdad, si el usuario hubiera hecho clic en el enlace sí tenía el precio. En la web sí daba lugar a la página donde estaba el precio correcto, mientras que el chatbot había dado un precio indistinto. Y el juez dijo que no era obligación del consumidor hacer esa doble comprobación, que era responsabilidad de la empresa asegurarse que todos sus canales de comunicación, ya sea el chat o la red social o la web, transmitan la información que le corresponde, que no es dolor de cabeza del consumidor. Entonces son como los dos casos más claros que tenemos ahora mismo con IA generativa, y como argumentación jurídica ingeniosa el Skynet ya está aquí con esa perspectiva. Pero sí, es un problema muy serio de transparencia, porque ni uno ni el otro, ni el consumidor ni la empresa supieron en ningún momento que están delante de algo que potencialmente genera una persona, y uno directamente se presenta como persona, y entonces te lleva obviamente a potenciales errores, y tú también como que podrías bajar la guardia porque estás pensando que estás hablando quizá con alguien que suena muy razonable, que bueno, entiendes que te comprenden el problema. Claro, hay un problema de antropomorfismo también, que todo lo vamos a dar forma humana, y si tú eres transparente conmigo y me dices, mira, a medida que la gente se va acostumbrando y dice, mira, todo esto es un mundo donde es muy creativo con el lenguaje y esto no es un problema, es a feature, not a bug, como dicen en inglés, ¿sabes? Es parte de la naturaleza del asunto, no es un problema, tienes que saber, pero claro, el consumidor va a esperar que eso sea cierto, y entonces ahí o lo configuras mucho o le dices a la gente, y entonces empieza otra pelea legal, que es, aquí estás por tu cuenta y riesgo tratando con un modelo de lenguaje que podría decirte algunas cosas que sean verdad. Y tú te la juegas y a ver qué pasa. Pero claro, esto va escalando, porque luego hemos visto los influencers digitales que, bueno, al final tenemos un problema de transparencia derivado de que muchas veces nos están diciendo los productos que consumen. O sea, por ejemplo, se salía literalmente esta semana, Aitana es marca de Jongueras, de la peluquería,
Y la responsable de marketing de Yoguera salió en el telediario diciendo, no, es que mira, cuando sale Aitana, no exagero, tenía más de 1 millón de visualizaciones sus publicaciones. Las nuestras tienen 12, 15, 20.000. Es decir, la diferencia es exagerada. Yo he visto cuando Aitana va a cortarse el pelo y tú ves a una persona entrando, ves a alguien que graba un vídeo de esto y en primera persona entrando por la peluquería, abriendo las puertas, cómo alguien se sienta y cómo se le cae un mechón de pelo y que mira abajo y dice, mira, mi mechón de pelo del nuevo color. Literalmente te lo presentan así, o sea, parece que esa persona existe. Pero muchas veces, eso es más obvio, pero muchas veces consume refrescos de porque va al gimnasio, no sé qué películas. Ahora como hace los últimos meses ya tiene voz y por tanto ya hay vídeo, juega a Fortnite o juega no sé qué, y también hay promociones obvias de skins, de sillas de gamers. La mayoría de eso nos está diciendo que es promoción. Eso es otro problema, es para un piano. Claro, claro. Entonces, pero los youngueras tienen que dejar las peluquerías y pasas a esto. Que se les totalmente, está muy bien. Y entonces ahora esto va escalando, porque hace 2 semanas leía que aquí no ha triunfado mucho, pero en China funcionan mucho los commerce shop estos, el e-commerce en live shop, o sea, en tiempo real, donde estás ahí venido durante horas. ¿Y qué pasa? Han encontrado que los muy buenos, 2-3 horas, graban en real. A partir de ahí los han clonado de voz e imagen y durante 24 horas el comercial está 24 horas vendiendo. Y el cambio es que por métricas vende mejor. Porque lo que dice es que no es gracioso, pero no, es que los humanos se cansan y cuando llevan más de 1 o 2 horas hablando así muy intensamente para que tú compres el producto, la gente se nota que está más cansada, entonces no genera tanto engagement, entonces la gente como que pasa un poco más de... Pero claro, el bot es muy realista o suficientemente realista y no se cansa, se mete en el mismo nivel de intensidad de energía. Entonces nos va genial. Y decía, uno de los que lo utilizaba así, decía, no, yo de tanto en tanto me paso, según la hora me conecto yo y hablo yo media hora, 45 minutos, 1 hora, y cuando he hecho el de eso, conecto mi bot y me voy. Volvemos a ver que este es su consumidor, pero desde perspectiva de una empresa que monta ese tipo de cosas aquí, que no es como una teletienda en tiempo real, es verdad que en Europa, Estados Unidos... Sí, la teletienda de los 80, que era el tío toda la noche hablando ahí, pues esta vez ya... Pero a esa escala, entonces transparencia, otra vez un problema seriosísimo, transparencia. Pero a nivel no solo de transparencia clásica, de lo que nos ven algo clásica, desde consumidor, de oye, de promociones, de lo que ya tenemos con DSA, efectos de oye, cómo estás dando a conocer lo que está pasando aquí, pero también lo que nos vendrá con RIA, efectos de oye, artículo 50, o sea, ese tipo de transparencia es muy variada. A eso iba, justo, artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Ahí, eso es una cosa que estoy todo el tiempo pensando. ¿Hasta dónde vas con la transparencia? Porque una cosa es en la primera capa, esto es directamente de un AI, como en este caso que estás poniendo de ejemplo, y a veces hay gente que está solo generando, por ejemplo, una imagen de un test de A/B testing y esa imagen está generada de forma automatizada. Entonces es como la idea de qué es realmente sintético, el medio cyborg, ¿no? O el robot completo. Si solo estás generando una pequeña imagen, ya deberías en teoría tener una marca de agua que dice que esto es AI, pero ¿hasta dónde lo llevas? Porque esto ¿cómo lo vas a poder controlar? La gente lo que hace es arriesga un poquito, esto es AI, es decir, desde el mero autocompletado básico o incluso antes, desde el spell check, pasas al autocompletado, de ahí pasas a que las frases se generan solas. ¿Dónde está el umbral de aquello que donde deberíamos introducir un control? Porque AI va a intervenir a muchos niveles de profundidad. Sí, yo con ángeles de marketing que trabajamos grandes, lo que ya está empezando a surgir un poco este run es, oye, que la cuenta en sí que promociona en redes sociales. Porque si me estás diciendo que eres que vendes productos de cocina y me estás recreando las utilidades de ese producto de cocina 100% de forma sintética, y resulta que ahí puede haber un tema de publicidad engañosa, en plan que no cuaja lo que me estás enseñando, por lo que al final me comercializas. Puede haber un problema de responsabilidad en función de las funcionalidades que vendas, pero también de si genera peligros en función de cómo dices que puede hacer cosas que luego no puede reproducir ni el usuario de ninguna manera, y al fin también hay desencaje, por tanto te genera responsabilidad. Eso es un poco entender. Yo le decía, si me haces una tortilla de patatas o con cebolla, sí, me da igual, con IA, ¿cómo la presentas? Es decir,
Porque la famosa de la foto de la hamburguesa, es un tema que va a surgir a otra escala, incluso a otra escala, porque a la gente pues el vídeo se mueve. Además, es que eso, en qué producto, qué comercializas, vendes feelings, por ejemplo, las de restaurantes. Hay cuentas de redes sociales de restaurantes grandes que la gracia es enseñarte el plato, el vibe un poco del espacio, el sitio. Ese plato que estoy viendo, como de real es o no lo genera sintéticamente. O sea, vamos a tener algunas cosillas a esos niveles de transparencia. Eso no entra en las excepciones más artísticas, culturales, no va a entrar ahí. Y hay mucha gente hace ese tipo de tratamiento, mucha empresa, y sé que empresa pura y dura usa las redes sociales para decir, mira cómo mi proceso de fabricación es mejor, qué tal. Y todo lo que vayas afinando ahí, ostras, yo creo que tendrás que hacer mucha más transparencia. Claro, imagínate, los anuncios de toda la vida de Puleva, de cómo eran sus fábricas, o Central Lechera Asturiana, cómo son las vacas en el Prado. Como el chocolate. Eso es, y luego resulta que todo se va a embellecer de alguna manera y volvemos a la hamburguesa, como decías, a la publicidad engañosa y tal. Pero al menos ahí es verdad que tienes ese ámbito de publicidad engañosa, pero no tienes este mundo de que si tú me hubieras dicho al principio que yo trato con algo que no es humano, ¿verdad? Podría saber a qué atenerme. Entonces tenemos esa parte, que es todo lo que puede pasar en el mundo de influencers, lo que hemos vivido en esta relación donde piensas que el soporte puede ser prestado por un humano y como la empresa no quiere ser transparente porque intenta reemplazar hasta el extremo a lo que hasta ahora era un call center y demás, pues ahí tenemos claramente un problema, eso es, de transparencia y también de acotar aquello que se puede hacer en el mundo probabilístico de modelos de lenguaje. Pero ahora, fascinante me parece el mundo de los contratos entre agentes o el hacer que la representación contractual sea intermediada tanto entre un consumidor, si es que llegamos a ese mundo donde tu navegador, como intentan hacer Comet ahora en Perplexity, el operator de OpenAI, todos estos agentes de consumidor, pero me parece mucho más tangible a corto plazo el mundo entre cuando dos empresas están negociando entre sí. Y hasta ahora tenías un contrato de adhesión donde sencillamente poco se podía hacer, pero ahora el contrato de adhesión tiene ciertos tentáculos y tiene ciertas entradas, métodos, es como si el contrato fuera una especie de API o algo así, ¿no? Donde tuviera diferentes entradas y salidas y entonces un contrato puede hablar con otra entidad y entre los dos pueden encontrar un encaje y el problema es que en el ordenamiento español tengo mi duda de cómo se hace esto. En su día, hace siglos, o sea, te hablo de 2002, pues publicamos un libro que era un tocho infernal, ¿sabes? Que se titulaba Internet, claves legales para la empresa, con Aranzadi de aquella, con varios despachos en España y tal. Y mi capítulo justo era el de B2B, ¿sabes? El de contratos M2M, que llamamos máquina a máquina. Y de aquella que no me acuerdo para nada de lo que escribí, pero sí que era la obsesión entre cómo dos sistemas pueden contratar entre sí. Y en Estados Unidos había pasado esto del UETA, esta normativa que salió, este marco legal de las transacciones electrónicas, que es del 99 ya, cuando en Europa estábamos con la historia de la firma electrónica justo en ese año. Sí. Y en Estados Unidos se había creado este marco legal para hacer que dos sistemas electrónicos pudieran vincular a las partes, donde cada uno puede representar tanto por identidad o como sea, y que la figura que se utilizó es la de agencia, ¿sabes? Pero que la agencia en España tiene que ser un humano, el agente que representa a la entidad. Entonces, ¿cómo ves tú esto ahora? Es decir, dos sistemas se ponen a negociar y contratar. ¿Esto cómo se come ahora en España? Hombre, ahora si te lo llevas a publicidad programática, ya estás ahí en ese punto, porque en verdad la publicidad programática es un sistema 100% automatizado de compra de inventario en función de cuando Jorge está en esa fracción de segundo entrando le muestro en función de lo que sé que está visualizando normalmente, el tipo de dispositivo, potencialmente la región, etcétera. Saco de los muchos ahí que tengo de mi inventario, tanto de espacio como para ofrecer, saco lo que en principio creo que encajaría más. Ese proceso es 100% automatizado. Yo creo que eso irá a una escala superior, seguramente.
además en fracciones de segundo, y sabes cómo funciona aquello. Y yo entiendo que nos empezamos a mover en esas escalas. En B2B, claro, yo he empezado a trastear muchísimo, casi demasiado, con los agentes, con el agente de HGPT de hace semanas y con todo lo que se mueve. Y todo el santo día le estoy lanzando ideas loquísimas. Por ejemplo, que se salte recaptchas y captchas, y lo está haciendo bastante más veces de lo que pensaba. Que me he llegado a comprar, estoy en esa fase, o sea, no me queda nada, estoy a un telediario de acabar ese punto. Pero a mí una cosa que veo, y a escala B2B va a ser divertida, es que la selección del producto, o sea, por ejemplo, en el caso del agente GPT, te hace tomar el control. Por ejemplo, yo le dije, haz una reserva de hotel, compra una camisa, no sé qué, y hasta ahí bien. Y cuando tiene que rellenar información, te dice, toma el control. En esas fases de toma el control, donde vas a poder dejar que la gente funcione en autónomo, y ahí vamos a tener un pitoste gigantesco, porque hay unos agujeros de seguridad como también gigantescos, y muchas cosas de esas va a salir en el telediario, las cosas que se dejen autónomas, pero la selección de los productos, las cantidades, las calidades, mientras que la programática está muy bien pensada y está, parece como todo muy enlazado para que no haya demasiado error en el proceso de contratación en el fondo. Uno de mis miedos es cómo esos procesos, si no se procedimentan muy bien por debajo, cómo se hacen en cada cosa, los pesos de cada cosa, las cantidades de productos y demás. A mí me da que ahí va a haber historias. El cómo lo ejecutas técnicamente. Pero bueno, más allá de eso, a efectos legales, yo me ha gustado siempre mucho el mundo de los smart contracts. Desde la época que empezó con blockchain en 2016 o 15, que ya publiqué algo sobre eso. Y era cómo ejecutar, cómo comprobar términos y condiciones, por ejemplo, los cambios. Hicimos también uno sobre cómo comprobar si un influencer, te digo que estábamos muy obsesionados con eso, había uno cumplido. Un influencer se llamaba con una empresa grande para hacer publicidad en Twitch, lo hacíamos, creo. Y lo que hacíamos era conectar el contrato. Una vez que cláusulas del contrato tú tienes que decir que estás haciendo publicidad, que está patrocinado. Entonces lo que hacíamos era conectar esa cláusula, la habíamos conectado a la API de Twitch. Entonces lo que habíamos hecho, vincular ese contrato, especialmente esa cláusula, a un smart contract, y cuando se firmaba el contrato por las partes se lanzaba el agente, el smart contract. Y lo que hacía era conectarse al canal de Twitch del usuario cada X horas, comprobaba si toda una serie de ítems que le habíamos indicado que podíamos extraer del API se estaban no cumpliendo. Entonces cuando el usuario había dicho sí, he puesto la etiquetita de no sé qué y el hashtag y el no sé cuántos, una cláusula que condicionaba el pago, que era tienes que decir que estás haciendo patrocinio, se comunicaba a las dos partes que aquello se había ejecutado. Entonces, se liberaba el precio. Entonces, yo creo que legalmente tienes herramientas para hacerlo, más o menos orquestarlo. Para mí el miedo es que la escala va a ser mucho más grande. Y los niveles de autonomía también me dan un poco más bastante más miedo. Sí, sobre todo si lees mucho lo que está pasando con MCPs. Y ayer antes de ayer creo que salió Anthropic, lanzó Claude en preview para Chrome, de forma que puedes tener Claude en Chrome, y dijo, hemos conseguido rebajar el nivel de vulnerabilidad de un 23% a un 11%, y lo veían como un éxito. Y la mayoría de gente de seguridad decían, ¿pero qué decís? Loquísimos, por un 12% es una pésima. Vamos a morir todos. Entonces, eso. Muy bueno. Programático, es verdad que programática es exactamente esto, es contratación programática, es lo que es. Has establecido las cláusulas, umbrales de precio, pujas en tiempo real, y hay gente que está mezclando las dos cosas que has mencionado, está mezclando programática, publicidad programática y blockchain, y están probando con el tema de smart contracts. En su día intentamos, no sé si lo cubrimos en algún episodio, esta idea del DAO. ¿Te acuerdas que también estaba muy de moda cuando el tema de smart contracts, el Decentralized Autonomous Organization? Sí. Esta idea del DAO, donde el enforcement o el cumplimiento está embebido dentro de la propia configuración del sistema, de forma tal que, justo como decías, si algo no se cumple, entonces no sueltas el dinero, hay diferentes consecuencias de no cumplir, y no hace falta ir a juicio, no hace falta ir a arbitraje, porque todo está metido automáticamente, se va diseñando todas las penalizaciones y demás. Pero claro,
por llevarlo al siguiente tema, ¿no? Al de hoy, ¿no? Pues has hablado de MCPs o Model Context Protocol. Hemos hecho algún episodio también sobre ello aquí, creo que en el canal en inglés. Pero la idea es que empieza a haber más de esto, justamente MCP, interacción entre diferentes agentes. Entonces, llevándolo esto al terreno de protección de datos ahora, una cosa es que la libertad contractual ampare o la autonomía de las partes pueda cubrir este contrato asíncrono que se produce donde yo declaro mi voluntad por anticipado, como toda la vida ha podido pasar, con respecto a cómo me voy a enfrentar o cómo mi agente, en el caso, por ejemplo, de los agentes humanos, podría enfrentarse con unas cláusulas en un contrato de adhesión. Otra cosa es cómo ahora mis datos personales están siendo compartidos de forma necesaria para que se produzca este contrato. Entonces, si por ejemplo, justamente ahora Anthropic o Claude en el navegador o quien sea puede comprar algo en mi nombre que pueda ser incluso sensible, como un servicio médico, un seguro de coche, etcétera, necesariamente va a arrastrar datos personales. Y ahora viene el tema de que hay una pieza de transparencia que no sé cómo se puede cumplir, porque yo no lo estoy leyendo. No es el humano quien recibe la política, la protección de datos. Otro agente. Es agente. Entonces, yo no puedo considerar informado, ni siquiera yendo al consentimiento. Primero, la pura transparencia. La información necesaria que se le presta a mi agente. Entonces, me va a llegar en diferido, si es que algún día quiero asomarme a todo aquello que la gente dice que leyó. Podré a lo mejor con un AI pues procesar todo aquello que le han tirado, como ahora nadie lee ninguna política de protección de datos, podré buscar entre todas aquellas que mi agente ha buscado, pero luego al final, tarde o temprano, estás compartiendo este dato, aceptando una base legal, y eso cómo se come ahora, porque es en diferido, es intermediado, y ya no hablamos de la libertad contractual, hablamos de derechos fundamentales. ¿Cómo lo ves eso? Ahí, o sea, el tema es, pero ¿qué información? O sea, el contexto de la contratación, por ejemplo, puedes decir que hay una base legal, o sea, base jurídica contractual, porque quizá entre B2B hemos decidido que por un tema de productividad, etcétera, etcétera, por agilidad es necesario esto, entonces limito la cantidad de información, la anonimizo en toda la posible o utilizo sistemas para que solo se den informaciones como en capas sesgadas, a diferentes etapas donde en un momento se ve, en otra no. Bueno, yo entiendo que hay quizá con cierta complejidad pues se podría llegar a montar. Entonces quizá te podrías argumentar que en esos escenarios, de verdad habría que hilarlo muy fino, pero que contractualmente es el proceso. Es verdad que también yo creo más de uno lo van a freír con el tema de, oye, ¿y no tienes alternativas un poquito menos agresivas? Viendo lo que potencialmente los agentes se implican porque tienes un poco de mal suerte o está un poquito mal configurado algo y te mete un prompt injection directo o indirecto y ya se ha montado la de Dios. Entonces seguro no tenías alternativas mejores para no condicionar la información de los firmantes o de las partes que participan incluso de la empresa, de usuarios, clientes, etcétera. Yo en B2B así muy estricto y que puedas demostrar que es necesario por agilidad, etcétera, creo que el contrato te la podrías llevar. En usuario así, y es parte del por qué es tu usuario que compra en el Zara o donde sea, o una tienda de ropa, por decir marcas, que compra algo con un agente, sí, o sea, en principio lo consientes, se supone que vas a estar haciendo aceptando los checkbox y demás, pero yo hice pruebas con todos los recaptchas, no los captchas, los recaptchas de Google, y el 50% de los recaptchas la gente los acepta sin mi intervención. Y claro, y además los de versión 3, o sea, los más complejos, todos los que salían, oye, ¿esto qué es? ¿Un paso de peatones? ¿Un semáforo tal? Ahí se para, dice que no puede y me deja tomar el control. Pero eso son versión 2 principalmente, incluso. Pero la versión 3 y la versión 3 Enterprise no hace eso. Y él hace clic en eres un robot, hace clic y le dice todo perfecto, sigue adelante. Es posible que luego me dé el control sobre eso y ya me ponga los datos y pueda consentir. Pero es una de las cosas que quiero probar hasta qué punto, si he hecho eso, ¿me puede marcar las casillas de consentimiento de las políticas? Claro. Porque ahí ya vamos a entrar también en otra jugada. ¿Hasta qué punto mi consentimiento es libre, viciado, condicionado? ¿Informado cuándo? Sí, eso también, porque quizá es verdad que yo doy los datos para completar el de eso. Y bueno, esos son los agentes que lo obligan de por sí, pero habrá otros que obviamente no habrá ese control.
Pero hasta que ahí el nivel de información de la primera capa, ¿dónde me la vas a poner? Pero que en principio pues ya voy a ponerla, pero vas a tener que hacerla más visible de alguna forma. No sé, ahí ya te digo, por eso quiero hacer procesos completos yo de compra con agentes, por ver un poco el flujo, más allá de los problemas de seguridad que son muy obvios y van a dar, yo creo, muchas... El qué bases legales utilizas en esas cosas. En empresa, ya te digo, en casos muy concretos, creo que podemos trabajar con base legal contractual. En cosas muy tipo programáticas un poco para ahora, pero las que impliquen determinados niveles de seguridad, comprobaciones, tipo cuando se hacen comprobaciones de niveles de fraude en tarjetas de crédito y eso, al final también está habiendo mucho proceso individual automatizado por ahí y bueno, quizá hay intereses legítimos para defender eso relativamente bien, pero el del consentimiento yo creo en algún sitio se va a empezar a romper, es un poco la sensación. O sea, hay como a resquebrajar un poquito por eso, simplemente porque el sistema se salta cosas que en principio desde un reCAPTCHA mismo y está dentro. El otro día, por ejemplo, le intentaba obligar a que me enviara un correo a mí mismo usando el formulario de la web, que rellenara forms, tipo un contact 7, cosas así en WordPress, rellenó el formulario perfectamente y es verdad que nosotros tenemos un reCAPTCHA que no era capaz de encontrarlo, o sea, estaba en la esquina y entonces rellenaba ahí no me pedía, pero lo que me hacía gracia es que no me pedía permiso para poner el correo electrónico, o sea, yo le dije, de hecho me inventé, le puse tanto el nombre del contacto, el mensaje y el correo que tienes que rellenar el formulario, le puse datos de otro, inventados, pero de otro. Y no me puso pegas a rellenar el formulario, de hecho lo hizo él solo. Y cuando le dio al botón de enviar, es cuando choca y ve que hay un captcha que le está parando y lo probó varias veces hasta que me dio el control. Y ahí se paró. Pero si eso sigue adelante, estás ahí limitando ese consentimiento, los niveles de información, los niveles de libertad, de condicionamiento y demás, los estás totalmente rehaciendo y remodelando en procesos con agentes. Claro, y el reCAPTCHA al final es totalmente contraproducente porque estaba pensado en principio para que demostremos que es humano a base de entrenarlo. Cada vez el reCAPTCHA es más sofisticado porque se ha usado para entrenar al propio sistema a saber que sería más humano y con lo cual cada vez es mejor en emular al humano. Y ahora lo que queremos es lo contrario, que las webs estén preparadas para nuestro agente que no es humano. Entonces o hacemos una web paralela solo para agentes o aceptamos que la interfaz visual va a ser invadida por el agente que scrapea, que navega. Jorge, una última pregunta tengo para ti. Dado que estás tan avanzado con estos experimentos y tal, ¿cómo sé que no me has mandado a tu agente que eres tú de verdad aquí ahora? Puedes ver que te enseñe el diario, no te lo puedo enseñar, pero te puedo decir la fecha. Pero eso es buena pregunta, es muy buena pregunta. O sea, por ejemplo, una cosa que no hemos llegado a hablar, pero entra en este punto hasta que con quien esté hablando, son que es como el último nivel que yo creo que estamos de ámbito sintético, es el de los griefbots, es decir, hablar con personas que han fallecido, o sea, con recreaciones de personas que han fallecido. Y eso cada vez lo ves más de nuevo, y con empresas ofreciendo el servicio, algunos en vídeo, otros solo en audio, otros solo en texto. Claro, ahí está generando, más allá de los, o sea, legalmente, datos personales de personas fallecidas, temas de derecho al honor, intimidad y malos buenos usos que se pueden hacer de esa información, o sea, que es luego cómo podemos hacer eso. Pero ahí es verdad que puede haber también la duda de, oye, gente que no esté, alguien que no sepa que tal persona ha fallecido, y que lo generes una cuenta. Hace años que existe Facebook, hace años las cuentas honoríficas a personas que hayan fallecido y las mantenía abiertas con algún detalle así. Y si yo creo un Facebook o mantengo el Facebook de una persona fallecida, pero con contenido nuevo de esa persona, nuevo, sintético. Bueno, algo parecido, sabes que ya se produce en Eleven Labs, que yo uso Eleven Labs y lo digo, en el canal en inglés bastante, y al final, por ejemplo, ahí puedes licenciar, aunque no para todos los usos, pero la voz de Burt Reynolds, el actor, y sus herederos han licenciado su voz a Eleven Labs. Y no estás hablando con el Burt Reynolds, o sea, no han llegado a ese punto de que interactúes porque lo han entrenado con su vida y cómo pensaría y sus entrevistas y tal. Sencillamente es su voz, que la puedes licenciar, pagas un extra por cada token, porque es una voz premium y tal. Pero mira, el otro día metieron la de John Wayne, me acabo de acordar. Ahora puedes contratar la voz de John Wayne para hacer el preámbulo de tu podcast, sabes, en Eleven Labs. Y bueno, pues ahí estamos a medio camino.
hace 2 semanas el periodista Jim Acosta, que es muy conocido en Estados Unidos, entrevistaba a uno de los chicos, a uno de los adolescentes que había muerto en el tiroteo de Parkland en Estados Unidos. Es decir, la familia ha permitido entrevistar a un chico muerto porque habían recreado con IA a esa persona. Entonces, luego un señor que su familia decidió que lo quería conservar, digamos, ahí por siempre, y contrató una empresa que vino a entrevistarle un montón de veces y empezó a recrear eso. Ya lo tenían en versión un chatbot privado con vídeo. Y el hijo le iba contando cómo iban sus progresos como tal. Y como... y esas cosas que a veces son más de ahí tienen más de lo legal incluso. Pero también ponen en tela de juicio el quién eres. Porque cada vez va a ser un poquito más difícil, ¿sabes? Claro. Bueno, eso lo dejamos para otro día, lo de identidad, pero justamente hay como un diagrama de Venn aquí entre la parte de protección de datos, donde cuando falleces ya desapareces de ese ámbito, pero sigue la intimidad, como decías, ¿verdad? E incluso la propiedad intelectual. Por ejemplo, en Dinamarca han hecho esto, ¿no? De que ahora eres dueño a efectos de propiedad intelectual, de aquel dato que generas y tal, vinculado a tu persona, con lo cual eso sí que tus herederos deberían poder tener el control sobre ello. Bueno, lo paro aquí, Jorge, porque si no, ya... Por hacer el último punto en pero yo puedo negar el tratamiento de mis datos, o sea, puedo dejar que nadie trate mis datos personales cuando he fallecido. Porque si no quiero que la gente cree, o sea, no quiero que mi familia o quien sea me creen aquí los bots estos para mantenerme en el espacio sideral. Terrible. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.